tardes en este momento, pero muchas gracias por acompañarnos una vez más a un nuevo episodio de nada personal, esta vez llamado Carpool. Vamos a hacer un carpool con mi tío, con Enrique Sigüenza Díaz, a quien respeto mucho y quien agradezco por haber compartido o por compartir este espacio que vamos a darnos una vuelta por la ciudad de Cañar. Muchas gracias, ñaño, por aceptar la invitación a salir a dar una vuelta por Cañar. Para mí es una bendición de Dios, más bien, saber que tu cobertura también llegó a esta humilde persona. Sabes cuánto te respeto, cuánto estimo y cuánto valoro, sobre todo la solidaridad familiar que impone esa característica propia nuestra, sentirnos allegados, cercanos y sobre todo, pues, de la manera más sincera, yo felicitarte porque las programaciones tuyas tienen una amplia cobertura y ojalá que yo estuviera a la altura de satisfacer las expectativas de tu programa. Y bueno, me da la tranquilidad por el hecho de que, como me acabas de decir, es una conversación informal, pero con toda la respetabilidad que tu programa se merece. No, pues muchísimas gracias, ñaño. Yo siempre, al momento de iniciar mi programa Nada Personal, tuve el anhelo, las ganas y el sueño de conversar con usted. Claro, somos familia, usted es mi tío, pero hemos tenido la oportunidad de dialogar temas más específicos, digamos, en esta situación. Claro. Mire usted, gracias por aceptar la invitación y le estamos recogiendo desde su casa, ñaño. ¿Dónde estamos? Sí, estamos en la avenida Nueva Colón. Sabes que aquí prácticamente comencé a vivir mi vida como padre de familia. Pues esta casa tiene prácticamente más de 40 años. Soy uno de los primeros vecinos de este sector barrial. Todo esto era un conjunto de... ¿Usted entre las primeras casas, niño? Sí, de las primeras casas. Estas casas, ¿cómo eran? Prácticamente son construcciones nuevas, una que otra, obviamente que sí tiene su grado de antigüedad, pero desde donde comenzamos a conversar, era una loma a la que tuvieron que desbancar para darle posibilidad de que la topografía sea más adecuada para poder construir. Sí, mire usted, ñaño, ¿cuántos años vive usted en esta calle Colón? En la calle Colón estoy desde 1980, es decir, prácticamente estamos hablando de unos 44 años. 44 años. 44 años, sí. Mire usted. Cuente usted, ñaño, ¿por dónde nació usted? Yo soy nacido en la carrera Cuenca, estamos cerca, pues. Y ya nos vamos por la carrera Cuenca. Podemos ir. Vamos pasando por ahí, ñaño. Cuenca, porque mira, es también un barrio que históricamente representó mucho para la convivencia, para la economía de Cañar. Era prácticamente la arteria principal, pues, de salida rumbo a Cuenca, de ahí también el nombre, ¿no? Carrera Cuenca. Hacia el sur, y no así, en cambio, lo que conocemos vulgarmente como Calvario, Carrera Guayaquil. Es decir, prácticamente la carretera Durán-Tambo convertida en ingreso y salida de Cañar. Esta era pero la arteria principal. La arteria principal, a donde estamos llegando aquí, a este destacamento de policías, la antigua Panamericana, hacia la parte sur, obviamente. Aquí había un peaje, decían, no era como peaje, ñaño. Más abajo. ¿Más abajo era? Más abajo, en mi libro que tengo escrito, ¿cómo? 8 sucres vale el cielo, precisamente está ese recuerdo. Claro que sí. Es un recuerdo familiar, ¿no? Un recuerdo familiar, la muerte de mi hermana, pues mi papá decía que le faltó ese dinero. Aquí se había casi ahogado, me decía. Estamos justo la toma aquí. Corría la toma paralelo a esta actual vereda, pues la toma prácticamente ya se ha cerrado, pero donde estamos llegando a esta casa antigua, ahí era el palo de control del Sucre en Quintal. Ahí ese era el control. Que papá dice que cobraba, claro, para el paso del transporte pesado. Pues aquí precisamente, en esta parte, aquí estamos hablando de la ubicación de este control. Y esto ya prácticamente Aquí dice no entre, pero vamos a circunvalar por acá. Sí, este pedazo, muy importante que me traigas aquí, este pedazo es un camino. ¿Ya? Es un camino ancho
que como ves está bloqueado. Y Claro, eso ¿no? yo no sé a qué se debe, a las arbitrariedades de las personas. Ese camino, ¿ves ahí? Este camino, aquí si te detienes, Ey, cuidado, ¿no? este camino continuaba tal cual, y de aquí puedes observar todavía los restos del camino por donde yo solía llevar a mi abuelo, pues a Honorato Vázquez. Sí, iba Honorato Vázquez por Claro, esos por caminos, este ¿eh? camino, Usted. el camino, claro, Ya ve bajando usted. este camino de aquí, camino ancho. Hay una bandera por allá, no sé si... Sí, sí está una bandera, pero más a la derecha está todavía la huella de lo que Ah, ya, claro, antiguamente llamaban el Quingo. ¿Sí? Claro, claro. Camino que subía desde el río de Pucuaico hacia la loma de Tomo Viejo. Ah. Claro. Estas son ya construcciones completamente... Antes botados. No, ¿o esto cómo era? sí, zona agrícola completamente, zona agrícola esto. Mire usted. Sí, por aquí también podemos retornar a donde quieres llevarme para Vamos a ver. indicarte dónde nací ¿Dónde yo. nació Ñaño Enrique? Sí. Mire usted. Sí, sí. Entonces, este era un camino prácticamente, como te estoy indicando, este era un camino que salía para Honorato Vázquez desde Cañar. Y el ingreso obviamente de las comunidades de Huerapunco, Honorato Vázquez, Gallo Rumi y todo lo demás. Creo que vamos Sí. un Esta es la poquito. misma carrera Cuenca. Un poquito, creo que- no Estamos sé si aquí en estamos esta esquina, funcionaban los molinos de don Humberto Méndez. Bien. Aquí, Ve que usted. está aquí. Y en esta pequeña casa que no ha alterado para nada, aquí vivió mi papá con mi mamá y yo con mi hermana, en esta Sí. casa pequeña En esta- de puertas azules, de un solo piso, En esa casita blanca. en esta casita blanca. Pero esta casa Ahí está. son los recuerdos lejanos que tengo yo de mi memoria de haber vivido en el famoso Chivipamba, esta casa. Muy bien. Sí, se puede ver, está todavía marcada con 01, de lo que El Cañar- 01. de lo que Cañar adolece prácticamente de direcciones domiciliarias, donde pues, Ve usted, solamente- la casa era la 01. 01, sí, ahí está. Muy bien. Sí. Oiga, nunca me había percatado No. de esa casa y del Sí. 01. Y esta es la casa donde nací, esta. Actualmente propietario de doña Tránsito Guaraca y de Luis Rodríguez. Mire usted. Aquí en esta Nace casa, usted, ahí vivía con mamita Manuel sí, y papito. aquí, en esta casa. Muy bien. En esta casa donde pone Carrera Cuenca, este es el Carrera corredor. Y en la segunda planta había un cuarto pequeño donde yo había nacido ese lejano 29 de julio de 1953. Es decir, acabo de cumplir prácticamente a poquitos días nomás los 72 años. No, pues, y de antemano le deseo un feliz cumpleaños, niño, que en este mes que ha nacido usted siga pasándose de... Sí, esta es la Carrera Cuenca. Esta es la famosa Carrera Cuenca, La niño. famosa Carrera Cuenca, y acá a la derecha el famoso camino de Santa Rosa, donde... Claro. donde- Nos vamos primero sí, por Santa Rosa. Bueno, O nos vamos por la... no, yo creo que por Santa Rosa, para hacer alocución a lo que históricamente representa este también, que era un camino muy ancho. Aquí habían puentes de agua, donde el barrio se abastecía del agua, pues, de pozos, de vertientes, ¿no? Perrito ahí. Sí. Mire usted. Y esta parte Santa cuenta Rosa. la historia, pues, de que aquí estuvo el primer cementerio de Cañar, ¿sabes? Aquí era el primer Aquí cementerio. el cementerio de Cañar, porque el cementerio de Santa En- Rosa. en donde- estas casas, En estas casas del costado izquierdo, porque habían aquí Mire. unos cercos de adobe y de pencos, de los que sí me acuerdo que todavía se veían osamentas, restos de féretros. en Mire usted, estas- cuando supongo le desbancaron para hacer el... no, pero esto estamos hablando, ¿qué será? De 1950, 1954, 55. ¿Y usted, su lo niñez que- pasaba por aquí, niño? Por aquí. Pasé por aquí y jugaba. Ese es el camino de llevada al abuelo. Claro. El camino de llevada al abuelo Santa Rosa, y el camino que vas viendo allá en medio de esas dos casas. Por ahí era el camino que transitaba yo para Claro, llevar al abuelo. ¿no? Nos damos la vuelta por Sí, aquí. Sí. Mire esa casa antigua, vean, Es ñaño. antigua hasta ahora. Casa ¿Quién que se acuerda de esa casa? De la familia Patiño. Ah, ve. Sí, de la familia Andrade. Son casas antiguas y que creo que a lo mejor consideran como
patrimonio, porque ahí está. Sí, ve usted. Sí, entonces este era el famoso camino de Santa Rosa. Oiga, ¿y por qué bueno, supongo que las autoridades creyeron conveniente no hacer aquí el cementerio, ¿no? Es que prácticamente habían dos cementerios. Habían dos El cementerios. cementerio de Santa Rosa y el cementerio de San José. ¿Y en dónde? El San José. En donde funcionaba, y no sé si es que sigue funcionando ahí la Cruz Roja, en la 28 de mayo. Ah, ya. En la 28 de mayo, a la parte occidental, las propiedades de los señores Abad. Sí, ahí ya. funcionaba el cementerio del que tiene muchos recuerdos, porque tenía una hermosa capilla, se decía ahí, el famoso cementerio de San José. Ya veo usted. Claro, pues posterior y a gestiones de los sacerdotes, exigen a la municipalidad a construir el cementerio actual. Sí, el cementerio me parece que es de 1945. Este es el barrio donde toda la vida jugué, viví con mis hermanos, con tu papá, con todos. La calle. La calle Bolívar. Claro. Nos vamos por la Bolívar, ñaño. Vamos por la calle Bolívar, como vamos pasando por lo que era Oiga, la casa de mis papás. ¿Y qué hacía su niñez aquí, niño? Aquí, buenos vecinos, aquí para jóvenes de ese tiempo, señor José Boraca, don Alejandro Méndez, mi tío Nectario, Gonzalo, Roberto, los juegos con las monedas, los juegos con el gato, los toques que jugaban los jóvenes, el indos aquí en esta calle empedrada, pues aquí Ahí está la famosa casa. pagaban los platos rotos, las vitrinas de la señora María Romero por los pelotazos que se daban, ¿no? Se jugaba Entonces, fútbol, aquí, sí. Aquí sí, esta casa tiene un peso histórico, ¿sabes? No solamente por el hecho de que haya pertenecido a mi familia, sino porque aquí también don Pepe Ávila, una persona honorable, un lindo vecino. Aquí vivió José Cela, ¿sabes? José Padre Cela, de claro. Milo, gran artista, Buen artista. Saludos a nuestro gran amigo José Cela. Sí, el Trapito, entrañable hermano Maestro. de juventud. Aquí era la casa del señor Calle, del señor Calle, sí. Justamente está Sí, por ahí el señor sí. Calle. Y aquí era la casa de don Julián Nieto. Él era siempre Julián comisario Claro. comisario de aquí de Cañar. También un interesante personaje y afable vecino con todos los muchachos que hacíamos. Por aquí también el señor Gavino Morales. El señor Gavino Morales también. La familia Morales por aquí, ¿no? Familia Morales, sí, ¿Por sí. dónde quiere ir, ñaño? ¿Por dónde nos No, vamos? donde dispongas, No, porque pero- es la historia del pueblo, es que, Claro, es claro. que vamos por la Bolívar siguiendo a ver Vamos a ver qué hay por ahí, encontramos, ñaño. qué preguntas se te ocurren. Claro, hacer, ñaño. porque Cuénteme, ¿en dónde jugaba fútbol usted? Inicialmente O el- aquí, inicialmente aquí en el barrio, yo pertenecí en primer curso al equipo 24 de junio. 24 de junio. 24 de junio, por ahí fotografías en las revistas antiguas. Claro. Mis compañeros de fútbol, para mí mayores, ¿sabes? Los señores Cantos, Roberto Cela, Hermido Sacoto, Agustín Moncayo, los que recuerdo, William Maldonado, Diego Ortega. Es que por la habilidad que Dios dio, pues yo Decían ya que usted ha sido bien hábil, ñaño. Ajá. En primer curso ya formé parte de estos equipos juveniles, pero ellos ya eran más que adolescentes, ¿sí? Y sí, así. Aquí aprendí a jugar, después ya en la vida escolar igualmente. ¿En qué escuela estaba usted? En la Martínez de Andrade, en 6 años, de los cuales los 2 últimos ya hago en calidad de alumno con la comunidad escolar, que llegó ya para 1964. Sí. Alumno, usted se va, la Martínez de Andrade se adscribe, digamos así, a la Calasanz. En los años posteriores. En los años posteriores se logró de que se considere anexo. a lo Pero, que- o sea, sería la misma escuela, digamos así, ¿no? Sí, pero cambió de denominación, ya no era la Martínez de Andrade. ¿Y en dónde funcionaba antes la Martínez de Andrade? ¿Qué es ahora? Sindicatos de choferes Ah, más profesionales acá, de por donde que Cañar. nos casi vamos a... Sí, sí. Esa Ya ve usted. escuela
es la que Usted enseñó la calidad de sí, Sí. es la calidad de educación católica la que aquí se educaba mucha de la juventud, especialmente masculina, porque la escuela era masculina precisamente. Claro. Y Cañar se caracterizó precisamente porque nunca dejó de depender de educación católica, ¿sabes? Porque en el caso de las mujercitas, en cambio, desde 1902 la Escuela Santa Rosa de Lima, a cargo de las dominicas, ¿no? Claro. Entonces ellas prácticamente son centenarias dentro de la educación cristiana para mujeres. Ella para mujeres, en Para cambio, ¿no es mujeres, cierto? claro. En cambio acá eran a cargo de los hermanos cristianos en dos oportunidades, de lo que hablaba tanto nuestros mayores, nuestros papás, los hermanos cristianos. Posteriormente, el interés ya del doctor Iglesias pues en gestionar la venida de una comunidad que educara de manera cristiana, de manera católica, se trajeron a los escolapios. Claro, Los escolapios, y en el año de 1964 llegan acá a Cañar. llegan ellos. A Cañar, los tres fundadores, Laudalino Quijada, Enrique Serra y el padre, el hermano Horacio Hernández. Los tres hicieron la fundación. Mire usted, oiga, ñaño, y usted pasa al Calasanz entonces, y termina, bueno, se escribe y... No, digamos, termino ya la escuela, y el padre Laudelino inmediatamente pensó en que no podía quedar solamente con la escuela. La venida de ellos precisamente fue porque Cañar requería tecnificación en el ámbito agropecuario, por manera que la idea siempre fue la primera de que sea colegio agronómico para Cañar. agronómico. A sabiendas que incluso el Peralta, en calidad de colegio municipal que nació con esa orientación de colegio agronómico. ¿Quién creyera? El Peralta nació con esa nominación y con esa aspiración de O sea, el Peralta iba a ser agronómico. lógicamente, en calidad de colegio municipal que nació. Ahora, obviamente, posterior a eso, ya con los cambios que se han dado a nivel del ministerio, con los cambios curriculares, con la oferta de distintos bachilleratos, que Peralta pues hacía gala de todo eso, ¿no? Claro, claro. Físico, matemático, químico, biológico, sociales. Entonces había una oferta académica considerable. Ya. Pero eso no limitó, pues, en cambio de que despuntara el agronómico Calasanz con su oferta académica de bachilleres técnicos en agronomía, del que yo soy el primer graduado de la primera promoción. Usted es de la primera De la promoción. primera promoción, Mire, sí. mire usted, ¿cuántos en ese tiempo, cuántos compañeros 19 nos graduamos. se graduaron? 19. Y desgraciadamente pues ya no estábamos con 6 grandes amigos que se han ido ya. Mire usted cómo es el tiempo. Los compañeros que se han muerto. Entonces estaba Erlander Rudo, Fausto Ramiro Quito, Ramiro Martínez, Vicente Correa, Marcelo Espinosa. Hasta donde este ratito me estoy acordando de ellos. Mire Sí. usted, qué bien, qué bien. Y esa generación, chuta, fue educado por sacerdotes. Sí, ¿no? con toda la rigurosidad, porque... ¿Cómo fue esa educación? Ya, don Pedro? Bastante exigente, bastante seria, muy estricta, muy apegado a lo que es la filosofía calasancia. Sí, ocupar métodos sencillos, prácticos, gratuitos, educación gratuita, pero extremadamente exigente. ¿Qué maestro recuerda usted Yo que... con profundo cariño al padre que nos entrenaba básquetbol, Antonio Hurtado. Antonio Hurtado. Sabes que me quedó de él la exigencia de que ya para cuarto, quinto curso, a más de exigirnos la lectura de todos los clásicos universales que estamos hablando, Mire usted. de la Ilíada, la Odisea, la Eneida, Tebaida, todo lo que es literatura greco-romana, literatura también europea, literatura ecuatoriana, nos exigía a escribir costillas, ¿no? Me imagino que habrá sido para él motivo de risa de que adolescentes de acá de Sudamérica Claro. intenten escribir, ¿entiendes?
Claro, claro. Pero no obstante eso, yo sí doy como por hecho de que inculcó en mí el espíritu, sobre todo el deleite enorme que nunca se me ha ido la lectura. O sea, la lectura es fundamental. Oiga, niño, cuando le fui a hacer la invitación a usted, no solamente esa vez, las veces que he ido a buscar a mis primos, las veces que he pasado por su casa, siempre le veo leyendo. Sí, sí, no, esto es el deleite mayor que puede tener una persona si es que es compatible con el pensamiento ajeno. Porque leer es pensar prestado, ¿entiendes? Entonces yo, por ejemplo, me he dado el tiempo necesario para leer la mayor cantidad de obras posibles en el ámbito de la literatura. No desconozco el asunto científico, soy un fanático de las revistas internacionales con temas científicos, con temas culturales, con temas de lo que fuera. Es decir, la universalidad en el concepto de que tienes que estar culturalmente, medianamente educado para no ser parte de un estorbo dentro de una reunión de amigos, ¿no? Al menos tener la oportunidad de opinar, de decir alguna cosa. ¿Tiene hecho cuenta cuántos libros ha leído, señor? No te diría eso, pero lo que sí me permite es hacer una crítica muy sana. ¿Qué tal si es que en Ecuador nos salen con el medio cuento de que leemos libro y medio al año? Eso es paupérrimo. Eso es paupérrimo. Claro. Lo que sí te puedo decir es de que el libro que me prestan con amigos con los que tengo relación de intercambio literario, sí estoy entre 2, 3 libros al mes, al menos, robándome el tiempo necesario. Qué ¿no? bien. Sí. Entonces, y un enamorado eterno de la literatura universal y de la historia universal. Porque la última vez que le fui a ver estaba leyendo algo de historia. Historia universal, exactamente. Yo tengo la colección de la National Geographic, ¿sabes? Porque Mire usted, la pobreza nos ha obligado a cosas. Yo para satisfacer necesidades, para satisfacer supremas cosas de que me eran imperativas, sacrifiqué mi biblioteca, ¿sabes? Mucha de mi biblioteca forma parte de la biblioteca municipal, que desgraciadamente, tengo entendido, no tiene un orden, no tiene una bibliotecología que semeje el uso adecuado de la literatura que ahí está. Yo me acuerdo haber dado no menos de 100 volúmenes de la GT, grandes temas de Salvat, por ejemplo, la historia universal de Daimon, por ejemplo, enciclopedias, diccionarios de la Lexis 22 con todos los anexos de especialización, novelas. Ustedes sabes que sacrifiqué, pero he tenido el tiempo para ir reponiendo. Actualmente mi historia universal son... ¿por qué la sacrificó? ¿Qué pasó? Por necesidad económica. ¿Sabes? Necesidad económica. Mire, ya estamos llegando a su glorioso colegio, ñaño. Usted fue vicerrector aquí, Sí, fue la autoridad sí, también aquí. Sí, 40 años hice docencia, de los cuales 28 años la comunidad escolapia tuvo. Habrá como entrar un poquito para dar una vuelta. Podemos entrar. Entremos a ver un poquito, ñaño. Sí, como que podemos. nos damos una vuelta aquí. Sabes que... Recordando viejos tiempos, ñaño. No, por donde estamos entrando y este momento, cuando fue el primer curso que comenzamos a venir desde el centro, ¿Ya? acá, a Calazán, a la hacienda del Huantu, por aquí donde está este muro, Ya, el muro que por está. aquí era una gran toma, las propiedades de los vecinos, y esto era un ingreso en invierno solo de lodo, lodazales. Lodazales. Entonces, cuando pasamos a estudiar acá con mis compañeros, todavía estaba en pie la famosa hacienda de Huantu. ¿Ya? Y la famosa hacienda de Huantu está exactamente al frente como estamos ingresando, Claro. donde están esos dos edificios que son planta de lácteos y planta de cárnicos, esas dos construcciones, Mire usted. dado equipamiento por el gobierno nacional. Ahí era la hacienda. Ahí era la hacienda. Ahí donde están esos dos edificios es ocupado. Entonces el padre Laudelino lo que hizo era solamente arreglar las ventanas
¿no? Arreglar ventanas, adecuar un poco los cuartos y en esa hacienda hacer las aulas. Posteriormente, el Y padre estas eran Laudelino, las primeras aulas, ¿no? esto es trabajo de Minga, ¿sabes? El padre Laudelino, con nuestros padres de familia de las primeras promociones, hacía las mingas, Ya. sacando piedra y también cavando los cimientos, nuestros padres de familia. Y en poquito tiempo, esta edificación se alzó bajo la dirección de un distinguido arquitecto cuencano, Ya. ¿no? Entonces, al comienzo pasamos solamente al primer piso, después se hizo el segundo piso. El segundo piso. Y posteriormente, claro, el interés del padre Laudelino pues hizo de que hayan construcciones. Para el 84 ya se bajó la escuela Martínez Andrade para que sea la actual escuela Calazán, pues, el que está más abajo. Claro, más abajo se va haciendo Sí. la escuela Calasanz. Más acá, las construcciones para tecnificar a los agrónomos, era el famoso invernadero. Ve usted, niño. Ujú. ¿Qué siente venir acá, niño? El recuerdo grato, ¿sabes? Porque a diferencia de lo que la gente ordinariamente piensa, una lamentación después de haberse ido a sufrir porque te jubilaste, porque dejaste el colegio. ¿Sabes? Que me fui con la mayor satisfacción, con la mayor calma, con el deber cumplido hecho. Hice lo que humanamente pude hasta donde alcancé mi capacidad, mis condiciones, mi preparación, Claro. dejando alguna huella en el sentido de que, por ejemplo, siempre fui investigador y para ese tiempo los profesores eran pocos y las exigencias académicas eran diferentes, Ya. por manera que yo incluso he invadido terreno donde no debía. Alguna vez, un año me dieron, me parece que ese tiempo se llamaba la asignatura castellano, imagínate, a prepararme, pero nunca me desligué del ámbito de las ciencias naturales. Estaba con mis botánicas, Sabe mucho misologías. de botánica. Sí, entonces, en dos ediciones de hecho, una normal y otra modular, en lo que es la botánica general y lo que es la botánica sistemática, cuando todavía había la especialidad de agropecuaria acá. Mire usted. Lo mismo, ecología, la biología 1, Enseñó biología 2. muchísimos estudiantes, supo. Sí, sí, o sea, me obligaron a prepararme, ¿no? Era ecología y suelos, ovinotecnia. Qué bien, qué bien. Entonces, recuerdo eso. Entonces, de manera. Pero pasó casi muchos años de su vida acá. Acá, prácticamente. ¿Por dónde nos será, vamos, señor? ¿Por dónde? Usted diga más o Bueno, menos. vamos a dar una vuelta como estamos conversando Claro. para que. Para ir conversando algo obstaculice referente a esto. nuestra- Muy bien. Sí, o sea, prácticamente 40 años con los escolapios. ¿Qué más te diré? 6 años de bachillerato, 46, 2 de escuela. Son 48 años que estuve con ellos. Claro, De manera imagínese. tengo, creo, la calidad moral como para opinar con alguna certeza sobre la gestión académica, religiosa, misionera de una comunidad que le aportó a Cañar una enormidad en el plano de la educación. Claro. Sí, ahora que estamos dando la vuelta prácticamente a la periferia del colegio, y las 11 hectáreas de tierra, ¿no? Que estás viendo acá actualmente con pastos, ¿sí? Claro, pasta. Estas construcciones dio el DINASE, que guía mecánica, esto, Más tecnológico, digamos. sí, mecánica, el área de ordeño, los establos, ¿sí? Claro. La casa del granjero. Será una agüita también. ¿Qué vamos tomando? Amigos, espero que lo estén disfrutando. Estamos conversando con mi tío Enrique, quien ha aceptado la invitación de conversar de manera nada personal aquí en la hermosa ciudad de Cañar. Estamos dándonos Sí. una vuelta por la ciudad de Cañar. Estamos... Este es un cambio rotundo del área de experimentación del Colegio Calazán, la estación meteorológica del Mire pueblo. usted. Sí. Estoy obstaculizando un poquito, pero les voy a dar un pasito para irnos nosotros un poco más tranquilos, ñaño.
Mire usted, es enorme, ¿no? El colegio. Sí. Es enorme el colegio. 11 hectáreas. 11 hectáreas. 11 hectáreas de aquí se puede observar. Claro, Sí. es bien grande. Es una parte. Administrativa, las aulas, Claro. la parte de mecánica agrícola. Es decir, siempre tuvo envidiable equipamiento el Calazán porque pasó por distintos proyectos. Yo me acuerdo del proyecto Metimpex. Ese proyecto con el gobierno húngaro permitió de que ese gobierno nos regalara prácticamente los laboratorios de física y de química. Mire usted. 20 y más microscopios para el uso de los estudiantes. Posteriormente el proyecto de mejoramiento de la educación técnica, el promedio, proyecto de mejoramiento de la educación técnica, como te digo, en cambio capacitaron a los docentes, se nos dio planta de lácteos, planta de cárnicos, un centro de recursos del aprendizaje, innovamos hasta con pequeños ensayos de televisión interior en el Calazán. ¿Ya? Sí, Mire este ñaño. Vea, ahora nos estamos acercando famoso estadio. al famoso estadio 26 de enero, se llama, ¿no? El estadio monumental de Isa Vieja, como lo sabía decir el doctor Javier Cárdenas, ¿no? Sí. Ahora hablemos un poco de fútbol, ñaño, ya que nos estamos yendo un poco al estadio, ¿no? Los primeros recuerdos de ñaño Enrique lo tengo cuando usted nos invitaba a jugar, bueno, de niños. ¿Se acuerda que nos íbamos? Sí. ¿Se acuerda que nos Y íbamos? bueno, para posteriormente de que se han formado escuelas ya auspiciadas por las instituciones del Estado, pues por ese tiempo no había. Pues recordarás que todos los sábados tenía la buena gallada de sobrinos. Pues, Claro. toda la gallada de mis sobrinos, mi hija Irene, Lenin, y me di el trabajo de hacer enseñarles. arcos portátiles con mallas tejidas, la delimitación de la línea del campo con piola, el césped natural que tenía el Luis Fernando Martínez del hospital, pues ahí Sí. era una cancha adecuada. Era bonita esa Era cancha. bonita, Y sí. es más, habían muchachos de la zona también, Claro. del sector que se Esas sumaban. personas mayores querían Que hacer decían- de arqueros y un montón de cosas. No, sí, Y yo sí, sí. llevaba mi ocarina profesional porque siempre me gustó ser en eso medio exigente en mis cosas, con ocarina profesional. Y les hacía jugar a ustedes con balones número 4. Claro. Balones de bola internacional, ¿sabes? Balones elegante, livianito, Claro, para que que sí. jugaran. Y el tamaño también adecuado para cuando ustedes eran todavía sí. chiquiticos. No. Sí. Oiga, es uno de los hermosos recuerdos que yo tengo de mi niñez, en realidad. Claro, sí. Que me desesperaba, ya que Ya los estudiaba hasta sábados, los días claro. viernes. Ya digo, ya mañana es sábado Claro, para ir claro. para ir a jugar. Claro, conmigo, sí. Y Claro, ahí nos qué íbamos hermoso, qué hermoso. con naranjas, con agua, con alguna cola. Y prácticamente hasta la 1 de la tarde que se terminaba Claro. la jornada deportiva. Bien cansaditos a recoger las redes, Las los redes. arcos y Claro, todo. claro. Sí, sí. Qué hermoso. Sí. Ve usted, pero en su vida deportiva en sí, ya como joven, digamos así, he visto en fotografías también que ha hecho historia con el Calazán. Sí. En la escuela, el famoso equipo Luz de América, mis compañeros, nunca me olvido de un gran jugador de indoor, compañero mío, pues, el doctor Rafael Cárdenas, Víctor Cárdenas. Víctor Rafael Cárdenas. Víctor Rafael Cárdenas. Muy bien, claro. Con él jugábamos en el Luz de América. Buen jugador de buen fútbol, jugador, buen jugador. Especialmente muy hábil en el cabeceo. Víctor. De él me acuerdo. Y de ahí la mayor parte del tiempo, como te diré, seleccionado por los padres Valdelino en el equipo de indoor y posterior en el equipo de fútbol. Con una particularidad que siempre he comentado de manera medio ¿cómo te diré? Especial. Miguel Méndez, que también es fallecido, mi compañero allá en Estados Unidos, murió muy hábil. Pero sabes, un detalle de que era exquisito, de los que hoy día tanto alaban por el dribbling, que
que pisan la bola, que amasan el balón, es decir, prácticamente un futbolista muy individual, muy hábil, Habilísimo. pero para los conceptos del fútbol europeo que nos vino trayendo Laudelino, eso no funcionaba. Claro, y eso Así es que decía, ten la bondad, anda, abraza el pilar, porque tú no vas conmigo. Y entonces con él era solamente apenas tocar, ¿no? El típico fútbol. Y usted sabe mucho de fútbol. de tocar, picar, rematar. Entonces la selección ideal de Calazán, pues en mi memoria, en mis fotografías, Ramiro Martínez, uno de los que marcó historia y dejó historia como uno de los arqueros que no tenía pena de lanzarse en las condiciones que sea, enorme como arquero. Víctor Ortiz, Edison Argudo, Hernando Argudo, Gerardo Alvarado, Arturo Ordóñez, Luis Morales, y el que te habla. Formábamos el equipo, el eterno equipo del Calazán contra los que vinieron, porque a nosotros nos tocaba enfrentar a Peralta, que se convirtió en un clásico estudiantil. Clásico enorme. Peralta. Calazán, eso siempre fue un clásico. Eso fue. ¿Y cómo eran esos clásicos? ¿Quién ganaba más? ¿Quién tenía de papá a quién? Yo creo que difícil decir una supremacía, pero que había, la competitividad existía. Nosotros los mismos, Pero, frente a ya. los del Peralta, que tenían la facilidad de ir involucrando a personas de otros cursos, incluso jugaban acá grandes futbolistas, ¿no? Yo me acuerdo del señor Helios Rojas, yo me acuerdo de un señor Pico Valdivieso, un señor de Loja, el otro de Azogues, y así, ¿no? Teníamos que darnos contra él, con el señor Roberto Vico Vázquez, de lo que yo recuerdo. Eran partidos a muerte y tradicionales y programa obligado deportivo de cada una de las festividades de los colegios. Claro. Esos cuadrangulares, o esas... Cuadrangulares, ya después con el técnico, el Quilloa, también se hicieron ya populares. Claro, populares también, pero en ese tiempo ustedes, ¿no? Calazán y Peralta. Calazán Peralta fue un clásico estudiantil de que se recuerda y del que tengo yo un archivo considerable de fotografías. Y la posición de usted era el Indos, puntero izquierdo. Puntero, en el Indos, más el Indos, pero sí, en el Indos más, sí. Pero una posición de la que hoy día llaman punteros falsos, ¿no? Porque ciertamente yo sí ocupaba la punta izquierda, pero igual tenía la misma potencia y la habilidad de patear con la derecha. ¿Ah, sí? De manera que no me hacía problema, no era un ambidiestro que llaman, ¿no? Ambidiestro, exactamente. Eso te da una ventaja de desmarcarte, quebrar, y quedas habilitado y tienes la posibilidad con la derecha de habilitar, de jugar. Qué bien, Así bien. era. Oiga, ¿y habían campeonatos en aquel momento? De lo que yo recuerdo, un buen fútbol en Cañar. De lo que yo recuerdo, de las personas que eran, digamos, de la categoría primera, ¿no? Ya. El equipo de Milán, había Liga Deportiva Estudiantil, venían también el Tambo, el Huracán del Tambo, el Atahualpa de Suscal, que había el Paraná, el Independiente Eterno. Paraná también. El Eterno Independiente de Tío Pamba, ¿no? Ah, sí, ese... Sí. Qué bien, qué bien. Es historia del deporte Sí, también. Sí, ahí en Tío Pamba. Los arcos de madera. Qué bien, qué bien. Una cancha que no era tan expedita en la mitad, porque era prácticamente lastre. Atacando. ¿Y en dónde jugaban más? ¿En Tío Pamba? Tío Pamba. Que ese era el estadio. Sí, ahí terminé también jugando. Ahí era el estadio. ¿A qué edad se retiró de juego? El Calazán he jugado hasta cuando estuve siquiera de los 50 años. Mire Más usted. también, sí. Mire usted. Los clásicos con los profesores también ya seniors de esa categoría, pero ahí se mantenía, se hacía deporte, se hacía fraternidad con los colegas, maestros también de las otras instituciones. Yo he visto también
a veces te doy la oportunidad de estar en su casa, ñaño, y usted es fanático del Emelec. Ah, no, eterno. ¿Cómo así el Eterno, Emelec? porque el fútbol nacional no tenía otros referentes, pues. Un referente que asoma después de Barcelona y Emelec. En Quito ya estamos hablando de la Liga Deportiva Liga Deportiva Universitaria, pero racista la liga, para que hoy día tenga futbolistas de alto nivel, ¿no? Afroecuatorianos. A ese tiempo, imposible que en liga juegue un negro, ¿no? En ese tiempo. Claro. Estamos hablando de los Larrea, de Polo Carrera, de Mario Zambrano, de los hermanos Tapia. Y entonces, prácticamente, Emelec Barcelona, y ya tenía el vecino Alejandro Méndez, que nos invitaba a escuchar las narraciones de los partidos por la radio. Entonces, la data mía como fanático, como hincha del Emelec, estamos hablando siquiera de unos 60 años, ¿no? Si no es más. Entonces, yo tengo los recuerdos de enormes figuras que pasaron por ahí, por el Emelec, que ahora andaba en las condiciones más precarias como he visto, y ojalá más bien que bajara. Estamos. ¿Cómo está el Emelec? Sí, está recuperándose y todo, pero muchos de los equipos cuando han bajado a tierra y han puesto sus zapatos en la Serie B, ahí comprenden lo grande que es ser de la primera categoría y pelear por ella, ¿no? Pero desgraciadamente el fútbol está salpicado de corrupción y de cosas que tanto se habla. Entonces, hoy día no ser ecuatoriano sería no reconocer los méritos en poquito tiempo del Independiente del Valle, ¿no? Eso sí, ¿no? De la liga, ¿no? Que ganamos con tantos campeonatos nacionales y nunca hemos sacado una estrella internacional. Que eso le toca al Barcelona también. Claro. No, pues, y en su familia casi la mayoría barcelonistas. Barcelonistas, claro, amigo barcelonista. Claro. Sí. Ñaño Eddie también decían que es barcelonista. Ñaño Carlos también. Lo mismo, barcelonista. Sí. No, bueno, yo también soy barcelonista. Sí, pues la afición es así. Claro. Y mientras no tengas conflicto personal, ¿por qué tendrías que romper lo más valioso que es la amistad o la familiaridad? Porque es fútbol. Exacto. Ya estamos en la arteria principal de la ciudad de Cañar, que es la avenida San Antonio. Vivía en esta casa. Vivió en la casa. José, Claro. En esta casa. La casa esquinera, vive usted. Sí, casa de mi compadre José. Claro, Sí, mi tío sí, también, José sí, Narváez. sí. Lastimosamente. Mucho tiempo. Mucha historia con él. Claro, ve usted, ñaño. Era amigo de... Amigo y compadre. Claro. Amigo y compadre. José. Que Con él muchas aventuras, muchas reuniones, música, canciones, traguitos. En fin. ¿Sí se pegaba los chavos? Sí. Oiga, ñaño, una pregunta sin nada personal. ¿Por qué a usted yo le he escuchado que le dicen macho? Ese es del apodo puesto por mi abuelo. ¿Por qué le ponen macho a usted? Por ser el primer varón de la familia, ¿no? Entonces, por no decir el primer varoncito, entonces dijeron el primer machito, ¿no? Entonces, así quedó. Por eso Así se quedó, sí, en la familia, sí, los buenos amigos, así quedamos con ese mote que no es hiriente, no para nada, sino más bien se le coge como una parte afectiva, más bien que vino de la antigüedad de parte de mis familiares. Mire, señores. Claro, ve usted, ñaño. Oye, ¿qué le iba a decir? ¿Y si se pega a los chavos entonces con mi tío José? No, bastante mismo, porque hacíamos una buena amistad, Miguel Ángel Muñoz, José, teníamos la particularidad de ser buenos radioescuchas, él era locutor, de Radio La Voz de Ingapirca. Mi tío José. Claro, era locutor de la Radio La Voz de Ingapirca. Entonces el arsenal de discos que él tenía, el conocimiento amplio que tenía sobre la música nacional, etc. Entonces, yo me acuerdo que debajo del poncho se salía con los long plays para
para ir a alguna cantina donde había un tocadiscos nomás, pues no, todavía no llegaba una rocola por ahí. Entonces tocadiscos se pagaba para que den poniendo los discos para estar con los indianos, con los Benítez Valencia. Y escuchaban José, buena que música. era para José Camote Eterno de la Mélida Jaramillo, en fin. Y jugaban boli también ustedes. También voleibolista, buen colocador, José. Yo en cambio ahí era servidor de él. Por aquí en redes. Sí, justo. Aquí jugábamos también, vea, coincidencia. Donde están las ambulancias, allí era una cancha cimentada en el Hospital San Clemente. ¿Ah, sí? Aquí había la cancha, aquí veníamos a jugar con José, don Guillermo Narváez. Mire usted, Sí. que había sido una cancha ahí, ni ideas. Era ¿no? cancha aquí, sí, aquí era cancha de boli. Era una cancha de vóley ahí, Aquí se amigos. jugaba veníamos con José, o si no íbamos a jugar en NAR. Sí, distintas. Y le tuvieron que hacer cancha mismo, niño, veo. No, estamos justo lo que estamos recorriendo. Sí. Le quitaron el llano. El llano natural. ¿Se acuerda que era tapado Cipreses. así como unos cipreses, Sí, no? sí. Cipreses a los dos lados, y era precioso porque, Claro, como ves, claro. para el tamaño de los futbolistas que era en ese tiempo, la cancha era de más sobrada. Nos veían aquí las gentes del hospital entrenando ya los sábados. Sí. Sabían salir a Sabía ver. estar enseñándoles a bajar la bola y un montón de cosas. Claro, muy bien. A Sí. cobrar bien el córner, en fin. Bonito. A sacar correctamente los laterales, en fin, todo. Bonitos recuerdos, ¿no? Sí. Oiga, ñaño, también he entrado a su casa y he visto que tiene mucha... ¿Es coleccionista usted, ñaño? Sí, Cuénteme, ¿qué colección usted, ñaño? Me encanta, primero, trabajos prácticos que no me gusta botar. Por ejemplo, tengo un buen patrimonio en cuestión de las maquetas que sabes que he hecho. Claro que sí. las 2 o maquetas 3 exposiciones, y es motivo de alabanza de muchas personas porque Son hermosas. es trabajo, es paciencia, es dedicación, es precisión, y es heredado también de, como te comentaba, de qué materias no habré dado, y a mí alguna vez llego me delega de que tengo que dar construcciones rurales de unos 2 o 3 años. Entonces había necesidad de trabajar en maquetas de construcciones agrícolas, gallineros, porquerizas, Y tenía establos, y obviamente darle los diseños, darle las dimensiones, y los jóvenes a aplicar estos conceptos. Entonces, de ahí me quedo, tengo la colección esa de las maquetas, llaveros, que me gusta también conservarlos, pero sobre todo, libros, de eso sí, nunca dejo de pensar y de comprar y de lamentar, porque ahora me permitirás hacerte yo una pregunta al margen de esta hermosa conversación que hemos tenido esta tarde. ¿Qué concepto tienes qué concepto tienes de futuro del libro en la historia humana? ¿Qué va a pasar? Bueno, a criterio, niño, yo le digo que se va a ir perdiendo ya el libro. Y es más, ya que se está perdiendo el libro físico en sí mismo. Ahora están de moda los famosos audiolibros, digamos, así que, bueno, que lo utilizan la juventud, ¿no? Que se le podríamos llamar, sí, de la juventud que yo conozco. Audiolibros, pero ya libros físicos casi se están perdiendo. Sinceramente, para mí es una pesadilla, ¿sabes? Pero ponerme a pensar eso. Claro, o ahora de la inteligencia artificial, Claro. vean. Por eso. Esos temas ya... Por eso mismo, se ha prácticamente banqueado todo el saber humano. Si conociéramos realmente la historia de dónde nació, cómo nació un libro, las primeras ediciones, las primeras imprentas, para hoy día prácticamente constituirse en un asunto de inteligencia artificial, ¿no? Y que se quede eso, Y una que reliquia. tener reliquias, verdaderas obras monumentales, obras que han aportado a la historia humana, que narran prácticamente también todo lo que el ser humano ha sido desde que llegó a la Tierra, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos libros? No sé. Se convertirán en objetos inservibles. Yo sí pienso peyorativamente en este sentido. Pucha, qué pena. ¿Qué harán los libros después? Claro. En tu
hacen la mía, no sé qué podrán hacer. Y si es que se darán el tiempo de leer. Efectivamente. Creo que se va perdiendo esa situación para lástima. No es que, como te decía, las cifras de lectura aquí en el país son alarmantes. Bajísimas. Son bajísimas. Y encima de eso teníamos profesores que te amenazaban, que decían que no les molestes porque te van a mandar a leer. ¿No quedaste? Como un castigo. O sea, ¿qué tendrá que ver eso con una sanción disciplinaria? Si más bien lo que se tiene que procurar es incentivar para que el ser humano forme parte del pensamiento ajeno, de un libro. Un libro es amigo, un libro es compañía. O al menos en los ratos libres eso me ocupa. Eso le ocupa. Eso me ocupa, estar leyendo. Ahora cuénteme usted de la lectura a escritura, pero también usted es un escritor también. ¿Cuántos libros ha escrito usted? Sí, tengo los 3. Alguna vez que hice Gritos de Letargo sobre mi barrio, sobre Chivilpamba. ¿Cuál es el primero ese? Es Libros de Letargo, sí, el Gritos de Letargo. Gritos de Letargo, el que Sí. hablábamos cuando narra la historia de... Eso le quería preguntar, ¿en dónde se ahogó ese borrachito? Ahí ese era el pozo, en el pozo que me Sí, dijo. en esa toma ahí, frente al control, un palo horizontal con contrapeso de piedra para dar paso a los camiones. Pero Sí. habla muchas historias de Cañar. Sí, ahí están recogidas historias también de otras partes del pueblo. Y posterior a eso, De 2 caballeros también lo leí. Sí, por pedido hice una remembranza biográfica de Jorge Terreros. Del famoso requintista y cantante, ¿no? Cantante, sí. Él, por relación medio de familiar político, él prácticamente fue cuñado de mi tío, de Roberto Narváez, pues. ¿Ya? Entonces, en esa condición, llegó un día que estaba con mi papá y mi mamá, saludamos afectuosamente y ahí me embarcó en la empresa de escribir el libro, que rechazó el tercero, porque el tercero prácticamente el que acabo de lanzar, ese ya tenía a punto de terminar, ese que está con el título de Harapos, pero el original que yo quería ponerle era Almas y Harapos del Diablo. Entonces fue una sugerencia muy particular que asumí como un apoyo y una crítica muy sana de Rafael, de Repico Sela. Él me dijo, no, déjale solamente como Harapos y te autorizo a utilizar de las pinturas de él las que crea convenientes sin necesidad de gestionar autoría, porque ese es otro cuento. Entonces, por la bondad, por la amistad, la hermandad que nos une, pues él me dio luz verde para que ocupe las genialidades que él tiene y las que constan en el libro. Qué bien. Igualmente también participé en el Festival de Relatos Populares organizado por el Jardín Azuayo y tuve mención muy especial en ese sentido porque uno de los jurados que calificaron esas obras tuve la satisfacción de tener el beneplácito de Eliezer Cárdenas. Eliezer Cárdenas, Eliezer Cárdenas, él era parte del tribunal y tuve la felicitación personal de parte de él. Se llama Peldaño 190. El daño 190. ¿De qué trataba? Es la historia de un cañarejo que fue vendido en la pobreza a unos militares que se llevaron de acá. Vea usted. Posteriormente se hizo militar allá, ¿no? Tiene algo de verdad, pero esta historia. Se hizo militar, se casó, tuvo una preciosa hija. En un arrebato de ladrones en la plaza de San Francisco, le hacen caer y se destapa el cráneo y se muere la niña. Y comienza la tragedia de él. Enterrarla, se enferma la mujer, también muere. Y por casualidad se encuentra con unos cañarejos en la fiesta de Jesús del Gran Poder en Semana Santa. Y abordan la conversación y él les cuenta que él es de Cañar, que
con quien estaba conversando también eran de Cañar. Y prometió desde ese momento visitar Cañar. Y regresó a Cañar. Mire usted. Viene comprando donde un taller, una tienda de antigüedades, de vejestorios, ¿no? Donde uno que era famoso, una ronda, el maestro Pendejadas, de ahí viene trayendo un regalo para la Virgen. Llega a Cañar, se da los modos de darse lugar para subir a San Antonio y depositar en las plantas, a los pies de la Virgen, esa ofrenda que él trajo. Pero es trágico porque al último paso que él llega para depositar ese obsequio para la Virgen, le da un infarto y muere. Mire usted. Sí. Vea usted, y dice que tiene hechos reales también Sí, aquí. sí. Sí hay quienes fueron, quién usted. fue él, se hizo militar. Vea usted, y Entonces, bueno, hay muchas historias, ¿no? que se han contado, se han relatado, ¿no? claro. Mire usted, ñaño, qué interesante. Y Harapos, ¿de qué trata, ñaño? Harapos, conflicto de dos familias de la época feudal. Aquí en la ciudad de Cañar mismo. Sí, aquí. en Cañar, eso sí, en Cañar, y parte también en la parte subtropical, en Cochancay, Entonces, ahí es el escenario. El donde escenario, sí, Papayal, Montenegro. ¿Ya? ¿Y qué pasa, ñaño? Nació de una conversación de un gran amigo al que siempre le recuerdo, pero no mantengo comunicación actualmente con Carlitos Andrade, ¿Ya? fraterno amigo, y alguna vez él me comentó, pero en términos muy generales, la pérdida desgraciada de una niña, pero que años posteriores, pasados los años, lo pudieron encontrar en Los Calientes, que él decía, y ya hecha una mujer y diferente. Ahora ahí sí adentro el entramado de que le hago meter la mano al diablo por las tragedias que le ocurren a la familia de la niña desaparecida y los conflictos con otra familia también, con traiciones, con problemas, con asesinatos, con suicidios. O sea, todo eso Sí, lleva, sí. todo eso lleva la... Sí. Son 20 capítulos que están redactados cronológicamente de esta historia triste que te estoy contando. Ah, mire usted. Y fue lanzado últimamente. Sí, se lanzó últimamente, y por el espacio que me das, Dios te bendiga, porque me permite, con toda la frontalidad y con la sinceridad y al mismo tiempo con la humildad que me caracteriza, decirte que pasó los filtros más exigentes. Sabes que Silvia estaba a cargo de la Casa de la Cultura, y conociendo la cultura de mi pueblo es mejor tratar de evitar malas interpretaciones, ¿no? Y entonces fue sometido a un código elaborado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana misma, donde se ponen parámetros de exigencia sobre lo que es redacción, ortografía, composición, me imagino, y una cantidad de detalles más. Basado ese filtro, tanto del municipio como del Consejo Editorial, se aprobó la edición de la obra. Entonces eso es... Se aprobó y... Sí. ¿No? ¿Y dónde la podemos...? Sabes que el lanzamiento se hizo solamente con 50 ejemplares, y a mí se me exigió el pago de maquetación y el pago de las pastas, de las portadas, y están hechos para 200 ejemplares. Están en deuda conmigo de 150 ejemplares, y obviamente estarás entre la lista de los escogidos para darte el libro, porque apenas me den tiempo algunas personas que me han solicitado que les dé el libro. Muchas gracias. Sí, en serio. No, y será un honor leerlo, estimado ñaño. Sí. Mire usted. Ya nos vamos acercando a la hora y más a la hora de conversación. Y vamos a darnos una pequeña vueltita más. ¿Por dónde le gustaría ir, ñaño Enrique? Para ir conversando nuestros últimos momentos aquí del podcast, que ha sido muy entretenido con usted. No, y yo te agradezco, como te digo, porque tu programa lo veo siempre en
engalanado de personas que han hecho aporte cultural, aporte vivencial, aporte en todo lo que es el ámbito del convivir social, y eso es importante porque demuestra tu espíritu democrático en ese sentido, para que tengan espacio en tu programa. Es inclusivo, efectivamente. Conversamos con todo el mundo, ñaño, y para mí es un honor, siempre con el respeto que usted se merece, ñaño. Siempre le he respetado mucho y le he admirado mucho por ser una persona muy inteligente, por ser una persona que ha apostado excelentes aspectos de la sociedad muy valiosos. Usted es escritor, un lector, un excelente docente. Bueno, en sí muchas cuestiones que usted lo ha venido desempeñando durante toda su vida, ñaño, ¿no? No, es decir, es la creencia, la certeza, la seguridad, el convencimiento firme de que atrás de esto hay mano divina. Yo soy, ¿sabes?, un eterno creyente, un católico, no de tropezón de iglesias, no de tropezón de iglesia, ni los momentos de oración, tengo los momentos de reflexión, tengo los momentos de conversación con Dios, que siempre está presente, porque nadie va a negar que tenemos dificultades, problemas, ansiedades, ¿no? Claro que sí. Se necesita la parte espiritual para fortalecerse, y viniendo yo de un colegio, de una escuela, de una docencia, de un acompañamiento de religiosos, pues ahí está el sello de ellos, ¿no? A los que siempre agradezco. Yo en mis oraciones pues les tengo muy presente, primerito, ¿sabes? El Padre Laudelino, el Padre Felicísimo, José Luis, Jesús, Antonio, Jaime, Carlos, Padre Enrique. Marcaron historia. Claro que sí. Aventureros que vinieron acá a dejar lo suyo, ¿no? A enseñarnos evangelio, a enseñarnos ciencia, lo que dice el emblema Calasancio, pues, ¿no? Lo que dice su impronta, piedad y letras, pues, ¿no? Piedad para el hombre, para el cielo, y letras para el hombre aquí en la tierra. Entonces esa doble dimensión te hace sentir feliz, porque no eres solamente materia, ¿no? Eres pensamiento, eres inteligencia, eres bondad. Muy bien, ¿no? Excelente. Que no todos tengamos eso, ¿cierto? Ahora tengas inteligencia, pero si tienes para la maldad, ya más bien ubiquémonos en el ámbito que ni se quiere nombrar, como pasa con nuestros gobernantes políticos, que es claro. Motivo de... ¿Y le gusta la política? No, ni ideas. No le gusta. Ni ideas, Paul. Fuera un castigo verme obligado a mentir, y sabes que no somos mentirosos, ¿no? Claro que sí. ¿No? Somos sinceros, somos personas de bien, somos personas que hacemos uso de nuestra facultad para ser honrados, para no hacer daño a nadie. Pero lo peor que puedes hacer es mentir. Claro que sí. Cuidado, no mentir. No mentir es un mandamiento divino. Qué bien. Y así será, y así es. Entonces eso ha fortalecido mi perfil, que siempre me he manejado con la más absoluta sencillez. Sabes que habrás podido caer en cuenta que no soy de la exaltación, del popularismo, no. He hecho lo que he tenido que hacer por mi obligación, lo he hecho con responsabilidad, lo he hecho con humildad, lo he hecho con sencillez, pero como sabía decir, hágalo ahora, hágalo ya y hágalo, pero inmediatamente. Claro. Y ahí vemos, vea, para ir terminando, ñaño, bueno, aunque ya le gusta dejar en su casa, pero ahí nos vamos a ir conversando hasta allá, pero aquí pasó su... Aquí es el barrio querido, el barrio de Doña Erlinda, de mi tío Gonzalo, de Virgilio. Y ahí está, vea, justamente, ve, el señor Nilo también está, vea, por ahí. Esta es la casa de Nilo hoy día, que me imagino mi papá cuánto habrá pensado en ese nombre del hijo, y ya se ponerme a pensar, digo, tan largo que es el Nilo en su historia, tan fértil que es para una cultura, ¿no? Claro, el río tan Nilo, sagrado sí. que es para
el primer imperio que conoció la humanidad. Entonces, dichoso él que Don Gil se le ocurrió ponerle de Nilo. Y vea, y lo heredé yo. Que... No, y es un nombre, dice mucho. Atrás de la geografía está más bien la bondad de ese río para la humanidad, para la cultura, para todo, casi el conocimiento antiguo de la humanidad de hasta ahora sigue fascinando, ¿no? Claro, hablar de los grandes faraones es hablar pues de ese de río. un imperio y de ese río, claro. Qué bien. Del limo, del Nilo, su fertilidad para la cosecha y que el pueblo no muera de hambre. Claro que sí. Enorme, enorme. Sí. Vea usted, ñaño, qué bonita conversación que he tenido con usted. Y este carpool, adivine a quién vi el primer carpool que hizo. No, yo sí vi. Sí vi, No. Me olvidé felicitarte, pero paseabas y con uno de mis mejores vecinos a los que yo le quiero y les llevo en el alma. Sí. Le quiero y le estimo una temeridad a don José Huaraca Romero. Sí, lo hice con él Sí, también, don un José carpool. Huaraca Romero. En el momento que yo tenga la oportunidad, siempre mi saludo de reverencia y cariñoso como él, conversaciones, antigüedades, historias de Cañar. Son testimonios vivos de una historia que está a punto prácticamente de fenecer y ojalá que no feneciera, ¿no? Claro. Eso es. Si no le comento, ñaño, el primer carpool que yo vi en mi vida fue hecho, adivine, ¿por quién? Por usted. Le recuerdo alguna vez creo que mi papá se había comprado una filmadora. Y en esa filmadora creo que lo prestó a usted, ñaño Enrique, para mandar un video a ñaña Katy a España. Y usted con ñaño Carlos salieron un día domingo a recorrer la ciudad de Cañar. En el carro de ñaño Carlos. Tienes razón. Y era un carro Toyota, si no estoy mal. Tienes verdad. Y recorrieron y fueron conversando. Y ahora que me dices eso, entonces este nombre tan técnico y tecnológico, he hecho otro, pues, porque me acuerdo con finado Mauricio, mi sobrino. Ya. Le alquilamos la buseta con padre Enrique para hacer la inauguración de una capillita de acá cerca de Xuya. Ya. De Llana Chupilla, de alguna parte era. Ya. ¿Ya? Y ahí también fuimos con la cámara filmando a través del parabrisas y yo narrando a la capela nomás, pues no, es Cañar, Claro, es la claro. cordillera, y estamos a tantos metros de altura y ya vamos a traspasar la cordillera occidental, ya es otro ambiente el que se vive por acá, por estos pueblitos chiquitos, Malal, pasando por Chorocote y todo, y sí, y efectivamente era lo que decía el padre Enrique, es que tienes que hacérmelo bien hecho porque este documental va para las viejas que me dan la plata que sustentan para la construcción de la capilla. Interesante, sí, con el padre Enrique. ¿Usted es el que hizo esto, ñaño? Yo quería hacerlo con usted, pero digo, le voy a hacer como él lo hizo, en carpool, con un carro. Pero buena memoria. Sí, salimos con una filmadora para mandarle a España a mi hermana. Y sí me ha gustado esos detalles, porque yo me acuerdo cuando Nilo va a sufrir su encuartelamiento allá en Catamayo, en la toma. ¿Ya? Entonces, con los llantos de mi mamá, con los lloros de los vecinos también que tenían hijos allá en semejante inclemencia de clima de la toma, picado de los moscos, las cabezas eran como mazorcas de los pobres guambras, oiga. ¿Sí? Entonces, ahí me acuerdo que le llevé al Nilo las remembranzas musicales de mi pueblo, sea Alma Cañar y Cumbres del Cañar y un montón de música, que más bien después ellos habían dicho que soy un infame porque cuando salían francos ese era un motivo especial para ir a tomarse los tragos allá. Usted. Sí. Le gustaba hacer esos detalles, ñaño, usted, los videos y todo ese tema. En la cancha de boli, por allá.
Nos vamos a dejarle en la cancha de vóley a usted, ñaño. Sí, sí. Muy bien. Qué bien, ñaño. Ha sido un gusto enorme. No, sí, y también vea, ahora que nos vamos a la cancha, en esa cancha siempre lo he visto los domingos hoy. Sí, ya desde que me fastidié con problemas del COVID prácticamente ya nos hemos retirado porque fue bastante fuerte la incidencia de esta pandemia y a muchas personas nos afectó. Nos afectó tremendamente, Sí. sí, ñaño. Muy bien, ñaño, ha sido un gusto. Ya mismo vamos llegando a la cancha de vóley, estimados amigos. Hemos estado conversando con mi tío Enrique, hemos pasado momentos muy agradables, con quien nos ha estado contando muchas circunstancias. No, y yo te agradezco infinitamente No, sí, más acá. la bondad. Te llevo en el corazón por tu generosidad, por tu identidad de Cañarejo y sobre todo pues, un sobrino querido y respetado por mí. Muy querido y respetado por mí. Muchísimas gracias, ñaño. Mire, le voy a dejar un ratito acá en la cancha de aquí vóley. están los amigos, sí. Bueno, siquiera para, si no juegas, al menos disfrutas viendo. Claro que sí, y conversando. Ujú. Ñaño, muchísimas gracias. Le dejo con sus últimas palabras. Lo mío, felicitarte eternamente por la calidad de programa que llevas. Felicitarte, agradecerte por la informalidad, completamente informal este programa. Eso sí que sí fue nada personal. Muy bien, ñaño. Muchas gracias. Historias de tu tío, de mi familia, amor a mis hermanos y a vos el respeto de siempre. Te Dios te quiero bendiga. mucho, Nilo Paul. Dios Igual, te ñaño. bendiga. Dios te bendiga. Gracias, ñaño. Gracias. Sí. Gracias, amigos. Estamos en un nuevo episodio. Muchas gracias. Dios te pague, niño. Dios te pague. Gracias, ñaño.